Bueno, soy Gabriel Gatti, soy profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco. La Universidad del País Vasco está en el País Vasco, que es un lugar que está en Europa, en el norte de la península ibérica. Trabajo en Sociología y aunque trabajo ahí, soy nacido en este país, en Uruguay. He investigado muchos años el tema de la identidad colectiva en el País Vasco, la construcción de la identidad nacional, y hace no tantos años, o sí ya, unos 12 años, me puse a investigar algo que tiene que ver con mi origen, que es la figura del desaparecido en Argentina y en parte en Uruguay. Digo que tiene que ver con mi origen no solamente porque tiene que ver con la historia de Uruguay, la historia reciente de Uruguay y de Argentina, más de Argentina y de Uruguay, no porque en Uruguay haya menos, que los hay, cuestión de tamaño, sino porque en Uruguay se les ha hecho menos caso a los desaparecidos. Pero tiene que ver también con mi propia historia personal, puesto que yo soy, además de investigador en sociología, soy hijo de desaparecidos. Lo que hice hace unos años sobre la figura del desaparecido en Argentina y Uruguay se orientó a investigar, no tanto a producir conciencia sobre la necesidad de atender a esa figura, la figura del desaparecido, cosa que sí, sino sobre todo a investigar cómo es posible desde la sociología pensar que alrededor de la figura del desaparecido, que es una figura muy complicada, tremendamente compleja, difícil de gestionar en la vida cotidiana. Sin embargo, no tanto en Uruguay, pero sí en Argentina se ha construido todo un mundo social enormemente denso, lleno de instituciones, lleno de movimientos, lleno de personajes, lleno de investigadores, lleno de gente que trabaja por la figura, en la figura, sobre la figura y gracias a la figura. Esa investigación terminó, publicó un libro aquí en Uruguay, una editorial que se llama Trilce, sobre la figura del desaparecido, y después lo que estoy haciendo ahora es algo parecido a, pero no exactamente lo mismo que eso que hice antes, con un personaje que es más universal que el desaparecido, que es la víctima. Lo que estoy trabajando ahora en España en general, no solamente el País Vasco ya, aunque el País Vasco en particular, es cómo alrededor de ese personaje social que se llama la víctima, se construye un universo de lo que en sociología llamamos un universo de sentido, es decir, cómo la figura de la víctima no solamente es un individuo que sufre mucho, que testimonia de su dolor, que realmente ha padecido algo a veces horripilante, a veces no tanto, a veces banal incluso, no solamente es eso, sino que también es una categoría sociológica, es decir, hay gente que durante toda su vida es víctima y luego hay muchos profesionales que viven alrededor, no que vivan ni estoy hablando de mala intención en este caso, sino que vivan, constituyen sus profesiones alrededor de esa figura que en el caso español le interesa particularmente, porque bueno, es algo planetario, pero en España se está dando mucho, porque ya se puede decir, lo digo muy rápido, que hay víctimas de muchas cosas. Hace unos 30 años, cuando hablábamos de víctimas, uno pensaba en víctimas de cosas religiosas, de cosas de orden político, ¿no? Víctimas, digámoslo así, trascendentes o de cuestiones extraordinarias. Y hoy no tanto, la categoría de víctimas se ha banalizado enormemente y hay colectivos de víctimas de cosas extraordinarias, como la violencia de género, el terrorismo de Estado, o un atentado yihadista, pensando en casos concretos en España, pero también hay víctimas muy banales, como de la mordedura de un perro, o de que se te caen árboles en la cabeza. Hay colectivos de esos. Entonces me interesa mucho, desde mi lugar, que es, ya digo, no soy militante de los derechos humanos, pero trabajo indirectamente en ese campo, ver cómo alrededor de esa figura, la de la víctima, se constituyen identidades colectivas, que es, en definitiva, mi interés de investigación. La pregunta tiene una serie de presupuestos detrás que me cuesta asumir como propios. No porque como ciudadano no concuerde con ellos, que sí, en principio difícilmente no voy a estar a favor de incluir en cualquier práctica ciudadana, desde la educación a los medios de comunicación, hasta pasando por el fútbol, si me apuras, algo que tenga que ver con los derechos humanos. Difícilmente como ciudadano no te puedo decir otra cosa que no sea así, adelante. Pero yo se me pongo a trabajar el tema como investigador y como alguien que afronta el trabajo sobre derechos humanos desde un punto de vista que procura ser crítico, porque siempre trabajo así. Creo que antes de hacerse esa pregunta habría que hacerse una pregunta sobre qué quiere decir derechos humanos. Y derechos humanos es un moto tan interesante, tan aprovechable, tan ético, tan decente, como al mismo tiempo que eso construido, historizable, y por esas razones en absoluto universal y en cierto modo también cuestionable.
A tu pregunta, todo eso sacarlo después, porque no creo que corresponda, pero bueno, no puedo hablar de otro modo que no sea así. A tu pregunta diría, ¿hay que incluir en la educación, educación en valores, educación orientada a la formación de derechos humanos? Depende de dónde, depende del lugar y depende de las razones. Aquí, que era por donde tú preguntabas, sí, en la medida en la que creo que eso tiene que estar asociado a lo que Fernando comentaba, de unas fuertes carencias en materia de derechos humanos, pensando en los derechos humanos en ese grosso tema que es el de la vulneración extraordinaria de los derechos humanos durante un largo periodo y la producción masiva de víctimas durante un periodo que si no se trabaja se olvide. Al mismo tiempo creo que no estaría de más hacer algo que en este seminario hemos trabajado muy bien, que es, o hemos intentado hacerlo, que es extender el concepto de derechos humanos y llevarlo más allá de la mera y sencilla, al final, vulneración extraordinaria de los derechos humanos y entender que es un concepto mucho más global que todo eso. Y tan global es que incluso uno de los derechos humanos debería ser criticar la propia idea de derechos humanos. Y eso si es un derecho humano criticar la idea de derechos humanos, me puedo considerar hasta militante de los derechos humanos, en ese caso si incluyase en la educación, con fuerza. Pero se incluye el derecho a la crítica, que a veces es lo que pasa. Que no. Es probable que en Uruguay no se haya generado todavía una ortodoxia lo suficientemente institucionalizada como para que sea posible, o más que posible, no sé si es la palabra posible, oportuno situarse en una posición heterodoxa respecto a algo que no está lo suficientemente asentado y cristalizado como para que uno pueda asumir posiciones demasiado críticas. Eso podría uno llegar a pensarlo, pero no estoy del todo seguro. Después de pasar, vengo a menudo a Uruguay a hablar de estas cosas y siempre me voy con una sensación confieso que amarga. Y no tanto por la sensación de que faltan cosas, sino por las que hay son pocas y no va a haber nunca mucho más. Y que las que hay, sin embargo, están enormemente cristalizadas. Quiero decir, me encuentro con discursos escasos, menos, por supuesto, mucho menos poderosos de lo que son en Argentina, pero sin embargo, no sé la palabra, tan protegidos, tan civilizados, que dan la sensación de que están ya tan ortodoxizados, editad esto por favor, que merecen heterodoxias. No sé si al final me complico con la respuesta, pero hago una pregunta, empiezo de nuevo para que puedas limpiarlo. Hago la pregunta de Fernando. Sí, falta, creo, en cierto modo, generar una política más asentada de derechos humanos. No sé si el camino que se tomó en Uruguay es el correcto o no. Me da la impresión que probablemente va a haber habido errores, pero tiene que ver también y mucho con ciertas disposiciones nacionales a la gestión de la cosa pública, que hace que sea sumamente difícil aquí en Uruguay trabajar de manera adecuada fenómenos que van más allá de lo normal, fenómenos excepcionales, fenómenos extraordinarios. Es difícil en Uruguay trabajar lo que se sale de la norma, no tanto en Argentina, que se acomodan con más facilidad algo a lo que propenden, a lo extraordinario. En Uruguay no, es un país de normalidades, y está bueno eso para lo normal, pero quizás para lo que no lo es, le cuesta gestionarlo. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de errores de política, sino perdón, voy a decir algo como sociólogo jamás debería decir, de ADN nacional, ni siquiera me lo creo. En orden a eso, creo que siguiendo la pregunta que me hacías tú antes, creo que es absolutamente imprescindible generar una política de heterodoxias. Ahora, ¿qué haría yo aquí para que los chicos se viesen motivados a pensar de manera distinta a lo que se presume que piensa el hombre medio? No, eso ya me cuesta un poco más. De hecho, las veces que vengo me cuesta un montón. Yo cuando vengo intento pensar a contracorriente, intento decir algo distinto a lo que se espera que lo haga, ser en cierto modo contraintuitivo, pero es lo que yo intento. En este caso he hablado en primera persona, o sea, el yo que enuncia en este caso es un yo que es sociólogo, es un yo que es hijo desaparecido. Y de ese yo que es hijo desaparecido se espera que haga una cosa que yo no hago, que es testimoniar como un doliente. Nunca lo hago, yo me río. Me río de mi condición, la parodio, soy una víctima del terrorismo de Estado, sí, por supuesto, sí, pero yo en ese agujero vivo, y vivo desde que nací, y no tengo mayor problema, soy un chico feliz, y vivo y pienso, y lo que intento es pensar ese agujero. Quizás ese es el moto que puedo invitar a que la gente haga, que piense en su agujero, lo que piense. No sé, pero no se me ocurre mucho más. Soy malo para dar consignas, para decirme